llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué María, nuestra Madre, está llena de gracia? Y una de las cosas hermosísimas nos va a decir nuestro Señor por medio de Concepción Cabrera de Armida, el 22 de septiembre de 1895, algo que nos va a ayudar como a ir contemplando esta bendición. Dice, Jesús me dijo, la criatura más santa y perfecta que en el mundo ha existido fue María. ¿Y sabes por qué? Porque correspondió desde el primer instante a su ser a las inspiraciones del Espíritu Santo. María es la mejor maestra de la vida espiritual. Y agrega nuestro Señor, la verdadera devoción a María es consagración y entrega. Desde las primeras páginas del diario de Concepción nos va a dar un ejemplo hermosísimo y escribe ella esto. María, Madre querida y tierna, me consagro a ti de una manera especial para servirte siempre. Y agrega aún todavía otra cosa hermosa. Dice nuestro Señora Concepción, toda la vida espiritual está envuelta en el amor a María. Recordando sus primeros años, Concepción escribe esto, sentimientos muy tiernos me los dio el Señor para con la Santísima Virgen María. En los caminos guardaba yo silencio, encantándome repetir, pensando en lo que decía oraciones y plegarias a esta Virgen bendísima. Fue una devoción que me infundió mi buena madre en sus rodillas. Esto nos vamos a ir descubriendo de cómo la Virgen María en este camino espiritual nos va a regalar algo muy importante que nos pone a nosotros como en horizonte. Si yo te preguntara ahorita, después de esta experiencia, ¿a dónde vas? Así como la Virgen María cuando se le aparece a Juan Diego en diciembre 9 y le dice, ¿a dónde vas? Hijo, el más pequeño, ¿a dónde vas? Y él le responde, dice, ¿y quién eres tú? Dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Yo soy la Madre Inmaculada. ¿A dónde vas? O probablemente también podemos preguntarnos, ¿en dónde estás? ¿Y cómo estás? Esa fue la palabra que nuestro Dios, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y acababan de hacer una acción que no era apropiada, Dios baja y habla con Adán y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice, Señor, estoy oculto. ¿Por qué? Porque la mujer que me diste me ha llevado a hacer acciones que no debiera hacer. Y dice nuestro Señor, ¿por qué? Porque comimos de lo que no queríamos, no teníamos necesidad de comer y por lo tanto ha causado efectos en nosotros de muchas desconfianzas e impurezas, donde ahorita me encuentro yo con vergüenza ante ti. Y dice el Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este momento para ti? ¿Por qué te presentas de esta manera? ¿Cuál es el problema? Y entonces llama a Eva, nos dice el Génesis 3, 9 al 15, y le explica a Eva, la serpiente me invitó, dice, ¿por qué no eres humilde y sencilla? ¿Y por qué no tocas las cosas como son? Tú te expusiste y tú también buscaste por tu curiosidad las acciones que no debieras hacer. Y yo te había dicho anteriormente que hay límites en la creación que no debes hacer. Como ahorita está sucediendo, hermanos, si ustedes ven ahorita todos los diferentes movimientos a niveles de lo que tenemos nuestra naturaleza, estamos corriendo un riesgo grandísimo por estar promoviendo lo que es la energía nuclear. Y la energía nuclear trae un límite. Y ya lo vimos ahorita hace un año y medio, 2 años atrás,
en Japón, ya lo habíamos visto en Rusia. Cuando nosotros nos ponemos a tratar y abusar de esa energía de lo que es la energía nuclear, vamos a destruirnos todos. Y ahí es donde Dios le dice a Adán y a Eva, han destruido ustedes el límite que yo les había puesto. Yo los quiero vivos, pero ustedes buscan la muerte. Yo no los quiero que ustedes se destruyan por sí mismos. Yo quiero invitarlos a que participen conmigo en este proceso, pero me doy cuenta que no me han entendido. Y aquí es donde viene el primer mensaje. ¿Por qué nuestro Dios le dice a Concepción Cabrera de Armida que se centre en la Virgen María? Y dice algo muy hermoso. Concepción, en el tomo que nos va a regalar el junio 23 de 1906, dice una cosa hermosísima. Qué grande es María en sus múltiples perfecciones y sobre todo en la encarnación virginal del Verbo que desde la eternidad la preparó, enamorándola de la Trinidad, de esa criatura incomparable. Enamorada la Trinidad de esa criatura incomparable. Por eso el Verbo se hizo carne. Él la preparó con todas las gracias y primores del Espíritu Santo, con la abundancia de un Dios, para hacerla su templo vivo. Y nos lo recuerda en el diario 23, tomo, en el número 175 a 176, julio 23 de 1906. Aquí nos da la clave de cómo nuestro Dios va ayudándole a la creación y a la humanidad, y en especial a su criatura que ha creado para Él, y por medio de María la va a regresar a Él. Y por eso entonces la Trinidad enamorada de esta criatura nos va a ayudar a descubrir que nosotros, por el enamoramiento, es como podemos regresar a Dios. Ella está enamorada de Dios y a sus 15 años le da la prueba existencial. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece, nos dice Lucas 1, 26 al 28, le dice un movimiento que nos ayuda a nosotros a entender que el enamoramiento es dialogar. No basta solamente con vernos y se nos vaya los ojos o sentimiento. No, es dialogar la verdad. Es dialogar íntimamente con nuestro ser, con nuestros límites. La Virgen María, cuando el arcángel Gabriel la visita, ve un límite ella y le dice, este es mi límite. Yo no puedo concebir un hijo si no estoy en el matrimonio, porque yo todavía me mantengo virgen y soy una persona fiel y ya estoy comprometida con San José. Y entonces el arcángel Gabriel le dice, Dios quiere afirmarte esta virginidad y esta pureza y esta inmaculada acción que tú tienes como gracia, como bendición, porque tú eres un ser inmaculado desde que naciste. Quiere conservártelo para la eternidad. Dice, ¿cómo va a ser esto? Dice, va a ser todo obra primeramente del amor de Dios, que se va a expresar enviando al Espíritu Santo en tu vientre, y que el Padre y el Hijo, que son eternos, el Hijo va a ser engendrado en ti por obra del Espíritu Santo. Y María, nuestra Madre, le dice, una vez que explica a ella, ese es su límite, no conozco varón, yo soy virgen. Y dice, qué bueno que tú tengas claro tus límites. Y los límites esos, Dios los respeta y los bendice. Y como obra que eres tú de Dios, el mismo Dios te invita a ti a estar en comunión con Él. Por lo tanto, a la medida que más respetes tu proceso de tu sexualidad en esa relación contigo y con los demás, con tu hijo que viene y con el mundo que te va a rodear después, va a ser la clave de muchas gracias y bendiciones. Porque fue la clave y fue
el hecho de tú estar inmaculada para que Dios viniera y se posara en ti. Y viniera a mí, y me enviara a mí a preguntarte que si tú querías estar dispuesta a estar en el plan de la salvación. Y la Virgen María le dice, sí, yo quiero estar con Él. Yo quiero vivir para Él. Y yo quiero ser toda de Él. Toda. Y entonces viene esta bellísima expresión, dice Concepción, el misterio de la encarnación del Verbo y de la maternidad divina es el centro de la reflexión mariana de la Iglesia y en especial de Concepción Cabrera. Aquí es donde viene el primer mensaje que debemos nosotros como abrir nuestro interior. Dice, después de la encarnación, el misterio del Gólgota es el que ocupa preferentemente su pensamiento. El Señor se lo ha explicado claramente. Ella, al pie de la cruz, vio nacer mi iglesia y aceptó en San Juan a todas los sacerdotes y todos los hombres y mujeres de cualquier clase y condición en su corazón, en lugar mío, y además a la humanidad entera como su madre. Nos lo va a recordar en abril 8 de 1928. La Virgen María nos viene a nosotros a ir ayudando a entender que ella está para ayudar cada vez más a la humanidad. Y por lo tanto, nuestro Señor le dice todavía a Concepción esto. Uno de los temas más familiares de tu contemplación es la de la participación de María en la redención por la cruz, por esta cruz, que es por medio de la Trinidad. Y dice Jesús en una frase hermosísima que empieza a explicarle a Concepción desde esta forma. Hoy volví a entender las penas indecibles del corazón purísimo de María, la única que leía y comprendía los pensamientos internos, los sufrimientos desde su Hijo divinísimo. ¿Cómo? Solo ella sabía medir sus penas, entender su pureza, su inocencia, sentir también el peso infinito de la ingratitud humana que llevaba sobre sí. María vivió una vida de dolor inocente, que en unión de su Santísimo Jesús alcanzaba gracias para los culpables. María, desde que aceptó la divina encarnación, no se separó de su mente el plan divino y, lacerado su purísimo corazón de madre, contempló resignada al martirio, al mártir inocente y divino, al mártir que es Jesús. Ese fue el mártir inocente y divino, y que ella va a participar de ese martirio inocente y divino por ser la pureza, la Madre Inmaculada. Agrega Jesús a Concepción, la vida de esta Virgen Madre fue la vida más crucificada después de la de Jesús. La meditación constante del futuro siempre tenía lacerada a su alma en aquella casita de Nazaret. ¿Quién hubiera visto aquellos purísimos corazones viviendo, al parecer, una vida común y llevando en sí el martirio más cruel por la salud del género humano? Oh María, tuvo inmensa parte de la redención del hombre. Qué grande es María y cuánto le debemos. Jesús se lo dice en el tomo 10, los números 274, 275, en septiembre 1 de 1898. María, impregnada de todos los misterios, toma parte muy activa en el concurso de la Iglesia, en implorar perdones y derramar gracias. Nos lo recuerda en octubre 6 de 1927, en el tomo 49, 93.
Concepción Cabrera admira en María a la criatura que está más cerca de Dios, porque es la más pura criatura que ha existido y existirá. Vi, y dice ella, una cosa hermosa que debemos ahorita como analizarlo, y dice, vi como ni un espejo polvo mancho su purísima alma. Dice, perdón, quiero repetirlo mejor. Como ni en un pequeño polvo manchó su purísima alma. Como venida con la gracia jamás desperdició una sola, cooperando siempre sobre todo con la humillación y el dolor. Ella nunca, ni en un mínimo polvo, manchó su alma purísima. Y como prevenida con la gracia jamás desperdició una sola, cooperando siempre sobre todo con la humillación y el dolor. Nos lo recuerda en el tomo 10, en los números 169, en agosto 29 de 1898. Nuestro Señor le va revelando a Concepción una cosa muy hermosa que debemos nosotros como entrar en este diálogo y a la misma vez abrir nuestra reflexión. La Virgen María, como criatura única y irrepetible, creada y semejanza de Dios, tiene como regalo el ser pura inmaculada. Pero ese ser puro inmaculado tiene también como regalo contemplar los misterios más profundos del corazón del hombre desde su Hijo Jesucristo. Me explico. El misterio primero del dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación, la soledad, el abandono, la traición, la negación, las situaciones de injusticia y las realidades, aún después de que tú haces el bien, te traicionan o te maltratan o te critican y te crucifican, la Virgen María lo va a experimentar místicamente y también realmente. Primer ejemplo, la primera expresión cuando el arcángel Gabriel le dice que su prima Isabel está esperando, la Virgen María hace la primera acción de ir a compartir con ella y contemplar el dolor de aquella madre que ya está en una edad específica y que se descubre en una situación compleja. Sin embargo, cuando Dios le anuncia que será la madre también, cuando el mismo Zacarías tiene el encuentro con nuestro Dios por medio del arcángel, regresa a su casa y es concebida. María va y visita a Isabel. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Empieza la comunicación y el diálogo. Y empieza a celebrarse la relación de Dios. ¿Por qué la Virgen María enfatiza que recemos el rosario en Fátima? Porque es por medio de la encarnación del Verbo como nosotros nos podemos llenar del Espíritu Santo. Ella puede ir a tu casa a visitarte. Y si tú la invocas, si tú la invitas a tu casa, ella va a ir como cuando fue a la casa de Isabel a llevar el Espíritu Santo a tu casa. Si tú no la invitas y estás invitando continuamente programas de televisión de violencia, de guerra, películas inapropiadas, mensajes de división, continuamente de mucha confrontación que te quitan la paz, la serenidad, la calma, la tranquilidad, estás invitando eso y entonces va a llegar también a tu casa una serie de problemas. Pero si tú estás en este tiempo invitando a la Virgen María a que esté en tu casa por medio de la oración, ella va a visitar no solamente a ti como madre y como esposo, va a visitar a tus hijos y probablemente hasta tus nietos y tataranietos que estén allí y que también tú como madre o esposo estás interviniendo por ellos. María, si tú la invitas a tu casa, tú recibirás su presencia, así como la recibió Isabel, porque María es la corredentora.
es la que participa el don de la iglesia. ¿Y saben cuál es? El Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, Jesucristo es encarnado y el Espíritu Santo lo comunica cuando llega a la casa de Isabel y le dice el saludo. Y entonces en ese momento recibe Juan el Bautista la unción del Espíritu Santo. Es bautizado por el anuncio de la Virgen María. Por comunicar Jesús desde el vientre la vida a Juan el Bautista. Esto es bellísimo. Si nosotros empezamos a entender que necesitamos visitas que nos den a nosotros una nueva plataforma de ser mejores personas, te vas a evitar un montón de problemas. Si tú ahorita empiezas a entender que las visitas que tú tienes, o las amistades que tienes, o las personas que estás continuamente dialogando en teléfono, en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter, en el Instagram, en email o cualquier situación, te están destruyendo la paz, te están confundiendo y te están metiendo un montón de inseguridad por medio de sus diálogos, sus expresiones, sus consejos o sus palabras, yo te invitaría a que te preguntes si esta persona te está ayudando o te está destruyendo. María viene a construir la nueva iglesia. ¿Saben cómo? Sirviendo. Compartiendo los conocimientos de sabiduría que ella tuvo cuando cuando el ángel le dijo que ella, Isabel, estaba esperando. Imagínense ustedes ese diálogo cuando Isabel supo que María sabía y que fue el arcángel Gabriel el que le dijo a ella que no fue un ser humano, no, fue un ser divino, invisible, que toma la condición de nuestra propia naturaleza y se nos revela y nos dice: te doy un nuevo mensaje, y el mensaje es de vida para que tengas más vida, para que vivas en la vida. Y esto me hace recordar a mí una experiencia hermosísima que creo yo que nos ayuda como a ir descubriendo a mayor profundidad un misterio que nosotros debemos valorar mejor. El misterio del dolor. María, nuestra madre, le va a causar dolor el movimiento de ir, le va a causar sacrificios, le va a causar no ver a sus papás por 3 meses o más, le va a causar una serie de tensiones de estar cuidando y dialogando con la gente que quería saber las cosas de Dios. Este es hermoso que debemos nosotros como preguntarnos y a la misma vez empezar a realizar los movimientos de Dios. ¿Qué podemos entonces nosotros aprender de este movimiento espiritual? Y la Virgen María nos va a dar la clave. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación van a ser medios de poder entrar cada vez más a contemplar al verdadero Dios por quien se vive. Cuando María, nuestra madre, se recata, o percata, mejor dicho, de que Isabel está esperando, la primera acción que hay es, yo creo, dialogar con sus padres. Y una vez que dialoga, sus papás le dan permiso y se va. Pero cuando llega, empieza a ser bien recibida y empieza el trabajo. El trabajo de directora espiritual de Isabel, de consejera, de ayudarle a entender a Isabel cómo ella concibió ese nuevo ser en su pureza inmaculada y cómo a la misma Dios le escogía y le empieza a explicar la teología que estaba atrás del mensaje que inicia en Dios, la iniciativa, y tiene que concluirse en Dios, pero Dios necesita instrumentos y ella es el instrumento por excelencia. Entonces nos dice el Vaticano II algo muy hermoso, dice: el Vaticano II se empeñó en ponderar el lugar de María en el plan divino en el interior de la Iglesia, pero en la cumbre aventaja con
creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas. Nos lo dice Lumen Gentium 53. Después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Nos lo dice Lumen Gentium número 54. El Señor se complacía en descubrir a Concepción Cabrera la grandeza divina de su madre. Y escribe Concepción por medio del mensaje de Jesús, que Él, nuestro Señor, le revela en agosto de 1906, en el diario 24, tomo 24, número 42, escribe: María, después de la Trinidad y de mi gloriosa humanidad, la más grande criatura que existe y que podrá existir en el cielo, porque Dios, con ser Dios, no podrá ser cosa más digna, más perfecta ni más hermosa, pues que lleva en su ser el reflejo de todas las perfecciones de Dios comunicadas. Por esto, la gloria que en el cielo tiene María excede a toda la de los ángeles y los santos. María, nuestra Madre, nos va a revelar cómo la presencia de Dios, Trinidad, nos va a ir dando toda una consistencia. Primero es Dios, y de Dios se revelan todas las gracias o se abren todas las bendiciones. Y después, una vez que viene el Hijo, la criatura que Dios escoge fue María, para revelarle a la humanidad cómo debiéramos ser como criaturas, desde ella, con ella y en ella. ¿Por qué? Porque Jesús recibió de María todos los cuidados y los conocimientos y la sabiduría que a cada uno de nosotros nos interesa para llevar este proceso con alegría, promoviendo felicidad, llevando a cabo nuestra vocación, practicando nuestros dones, talentos, cualidades, gracias, bendiciones, y por medio de ese juego que estén continuamente en un discernimiento, libertad, voluntad e inteligencia, hagamos una memoria que nos dé a nosotros una seguridad cada vez más plena de que el proyecto de nuestra realización del plan divino está en nuestras manos. María ya hizo su trabajo, Jesucristo ya lo hizo, y nos lo recuerda también en San Faustina y en Concepción Cabrera, cuando nos regala esta espiritualidad más cercana, y lo dice: y todo lo ha hecho por amor. Ahora le toca al hombre entender cómo la Trinidad, en su grande sabiduría, escoge a un ser. Así como escogió a Abraham para preparar a la humanidad, a Isaac, a Jacob, a José, que lleva a toda su familia a Egipto, y después de 400 años llama a Moisés para liberarlo, y luego después de Moisés sigue Josué, y luego después de Josué siguen los jueces, y luego después siguen los profetas menores y mayores, hasta llegar a los reyes. Y entonces, una vez que llegan los reyes, hasta llegar a María. La Virgen María es la mujer que ve a Dios, lo siente, lo entiende y lo tiene dentro, no solamente en su corazón místicamente, sino que lo lleva dentro, palpitante, contable y a la misma vez existente en su vientre. Y ve cómo va creciendo ese nuevo ser que va a dar la vida por la humanidad, y ella va a experimentar otro tipo de movimientos y otro tipo de dolores. Y les voy a dar un dolor que le va a causar a María un movimiento nuevo. Y es un dolor que va a ir purificando la cultura y el lenguaje que anteriormente el pueblo de Israel tenía. Y el dolor fue que cuando llega, después de estar 3 meses con Isabel, ya se nota que María está esperando. ¿Y qué pasó con San José? San José la confronta, y María, nuestra Madre, le dice a San José: todo es obra divina, y esta obra no tiene ningún ser humano nada que ver. Y yo, como primer ser humano que recibió ese mensaje, te lo revelo y te lo presento. Y te lo digo cómo sucedió. Vino un ángel del cielo que se me reveló y me preguntó estas cosas, que si quería yo ser la madre de Dios.
Me saludó con un lenguaje que nunca yo había escuchado, que nadie me lo había dicho. Tocó mi alma, mi inteligencia, mi espíritu, y me anonadé ante él. Me rendí diciéndole que después de que esto iba a ser por obra del Espíritu Santo, entendí que yo estaba para él y él para mí. Y María, nuestra Madre, nos va a regalar en este segundo mensaje el límite de las situaciones. Fíjense lo que sucede primero para empezar a entender este mensaje. Los límites de las situaciones es que descubras tú, no destruir, sino que busques construir. María, nuestra Madre, dice al arcángel, y ese es tu límite: yo estoy comprometida, soy una virgen, y de acuerdo al plan que tú me presentas, y de acuerdo a la psicología, y de acuerdo al sistema natural que tenemos grabados todos, tengo que tener una relación genital sexual para poder concebir un hijo. Y dice el arcángel, pero hay otra manera. Y este es tu límite, que qué bueno que tú lo tengas claro, y qué bueno que sepas que ese es el límite, y sepas que esa es una situación que no debemos violentar. Y es aquí donde viene para nosotros este segundo mensaje, es decir, cómo la Virgen María descubre su límite, y el límite lo lleva a cabo. Y dice, pero en Dios, Dios es el creador de ti, y como así tiene el poder, Él va a hacer todo por obra del Espíritu Santo. Y entonces María le dice, entonces si es así, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, o tu palabra. ¿Qué sucedió con Eva? Dios le dijo, hay un límite. Todo es de ustedes, pueden moverse aquí y allá, pueden tener lo que ustedes quieran. La creación es de ustedes, pero hay un límite. No te metas en esto. Y es decir, no abuses de mi confianza, ni tu libertad, y usa tu voluntad para hacer una memoria de salvación, no de destrucción. Tu límite es que no contemples la muerte. Tu límite es de que no destruyas la armonía que hay conmigo y tú. Tu límite es que no abuses de tus diferentes sensaciones o deseos o curiosidades. Ese es tu límite, que tengas claro. Y aquí es donde viene el problema de Eva. Eva dice, ¿de veras? Deja ver, tú nos amas incondicionalmente, tú eres un Dios amor. Y dice nuestro Dios, perfecto, yo solamente les recuerdo que hay un límite. ¿Qué sucedió? Eva no creyó, y entonces empezó a dialogar con la situación hasta que llegó. ¿A qué cosa? A destruir la armonía que había por no respetar el límite. Eva no respetó sus límites. Y ahí es donde yo te pregunto a ti, los límites que tú tienes en tu matrimonio es no estar en un proceso infiel. Te lo digo y me lo digo, y te pido que le pidamos a la Virgen María para que estemos siempre en pureza de corazón, y que en los momentos de tentación, y en los momentos de propuestas, y en los momentos de invitaciones, en los momentos de deseos, y en los momentos de sensaciones, y en los momentos de pensamientos, podamos ver las cosas con pureza de corazón y de mente, para que no nos dejemos ir por las intenciones o impulsos como se fue Eva. Porque Eva cayó en la cuenta cuando Dios llega y habían cometido aquella falta. Dice Dios, ¿en dónde estás? Dice, Señor, estoy oculto porque estoy desnudo. Y dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Eva se metió a otros niveles donde ella nunca se imaginó que iba a violentar tanto a Dios, al grado de que se sentía ella avergonzada y avergonzado a Adán por haber ofendido tanto a Dios. Y allí la Virgen María nos dice, es que estoy desnudo. Dice, ¿qué significa desnudo? Si tú siempre has estado, siempre has vivido tú natural. ¿Quién te dice ahora que tú eres con ese tipo de complejidades, con ese tipo de problemas? La Virgen María
desde su pureza, dice, ese es mi límite. Y dice Dios, qué bueno. Entonces estamos en el mismo canal. Y entonces empieza el plan. Por eso nuestro Señor le dice a Concepción, María es, después de la Trinidad y de mi gloriosa humanidad, la más grande criatura que existe y que podrá existir en el cielo, porque Dios, con ser Dios, no podría ser cosa más digna, más perfecta, ni más hermosa, pues que llevaba en su ser el reflejo de todas las perfecciones de Dios comunicadas. Por esto la gloria que en el cielo tiene María excede a todos los de los ángeles y de los santos. Nuestra Madre Santísima nos va a poner que hay que dialogar con las tentaciones y que a la misma vez tenemos que nosotros entrar en una dinámica diferente. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo de otras maneras cómo dialogar con los límites, como María dialoga. Y cuando te vengan las tentaciones en esas perspectivas, puedas descubrir la hermosura y la belleza que Dios te da en María nuestra Madre. Porque María nuestra Madre es la que nos va a enseñar como maestra a ser parte de esta iglesia militante. Esta iglesia que nos hace a nosotros comprender mejor el camino espiritual. Y agrega Concepción en 1928, el febrero 27, ella también perteneció a la iglesia militante, es ahora la depositaria de los tesoros de la iglesia, como en la tierra lo fue del Verbo hecho carne, en donde se reúnen y donde brotan todos esos tesoros. ¿Nos lo recuerda en el diario 41? 102, febrero 27 de 1927. Así el panorama mariano, nos va a decir Concepción, coincide con los horizontes del Vaticano II. Contempla a María en el desarrollo del plan divino. Una de las cosas importantísimas que vamos a ver, que el Papa Pablo VI hacía notar con razón que jamás la Iglesia había contemplado a María en el interior del misterio eclesial en una síntesis tan vasta y poderosa. En el discurso de su clausura en noviembre 21 de 1964 nos presenta esta idea. Esta mirada de sabiduría ordena todo su misterio desde las cumbres como un faro luminoso que dirija todos los progresos de la doctrina mariana del futuro. Este es algo hermoso que nosotros debemos preguntarnos ante esta bendición. La Virgen María nos está invitando a que nosotros recapitulemos nuestra historia. Y algo importante que nos va a llevar a realizar este proyecto es que comprendamos cómo nuestro Dios le dice a Concepción Cabrera de Armida una cosa importante en su proceso, que debemos estar también nosotros muy atentos. Y agrega esto. Dice, para ti hay esencia, para Dios todo es preexistente. En Él no hay tiempo. Ya María era desde toda la eternidad porque la había forjado en su entendimiento la Trinidad misma. Ya era su delicia, un ideal realizado al concebirlo, porque así son las cosas en Dios, que al preconcebirlas son realizadas. Ya María era la reina de los cielos. Era bella con la belleza de Dios, con la belleza de un Dios virgen, con la fecunda virginidad de la Trinidad, criatura sin mancha y perfectísima, alma preservada ya en el seno del Padre, que jamás sería contaminada. ¿Qué digo? Ni tocada con sombra de pecado. Era ya ahí, desde aquella eternidad, hija, esposa y madre.
recreándose las tres divinas personas en aquella obra perfectísima que maravillaría al cielo y a la tierra en todos los siglos. Qué grande es María en sus múltiples perfecciones y sobre todo en la encarnación virginal del Verbo que desde la eternidad la preparó. Enamorada la Trinidad de esta criatura incomparable, por eso el Verbo se hizo carne. Él la preparó con todas las gracias y primores del Espíritu Santo, con la abundancia de un Dios para hacerla su templo vivo. Nos lo recuerda Concepción en el tomo 23, en los números 175 a 176, junio 23 de 1906. ¿Cómo debemos nosotros contemplar esta bendición? Aquí en el tercer mensaje. Desde la encarnación, el misterio del Gólgota es el que ocupa preferentemente su pensamiento. El Señor se lo ha explicado claramente. Ella, al pie de la cruz, vio nacer mi iglesia y aceptó en San Juan a todos los sacerdotes en su corazón, en el lugar mío, y además a la humanidad entera como su madre. En abril 8 de 1928, Concepción Cabrera de Armida nos hace ver un mensaje que debemos nosotros de cuidar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú empieces a dialogar la encarnación, vas a entender que es necesario el silencio para contemplar el misterio de tu vida. Porque contemplando el silencio, vas a ir tú profundizando en un movimiento nuevo de tu alma. El silencio es como una autopista que Dios ha creado para que nosotros aterricemos y podamos nosotros plantearnos nuestros sentimientos, emociones, sentidos, todas las situaciones que nos atañen como seres humanos únicos e irrepetibles, creados desde la realidad carnal a buscar lo divino. Pero necesitamos el silencio como un diálogo diferente, porque es un léxico distinto el que usas en el silencio. Es una doctrina diferente. Es decir, es un mensaje que Dios en lo más hondo de tu alma empieza a dialogar contigo y que hace una serie de movimientos que te hacen a ti abrir tu ser y empiezas a aterrizar con confianza. Aunque la primera expresión no quieres aterrizar porque te da miedo, pero una vez que baja las llantas del avión, ¡fum! ¿Qué es lo que sucede? Usan los motores y las alas al revés para parar el avión. Y eso es lo que hace María. La Virgen María para tus angustias, depresiones, dolores, sufrimientos, aún incomprensiones, depresiones, confusiones, aislamientos, negaciones, decepciones, frustraciones. Y así le podemos mencionar un conjunto de sufrimientos y dolores que promueve nuestro ser humano. Y María nos dice el silencio. En el silencio ustedes pueden bajar todo esto y lo pueden dialogar. Y yo los puedo ayudar. Por eso, a la medida que tú más hables con María, invitándola al misterio, y ella, como nos invitó en 1917, en marzo 13, con Santa Lucía Jacinto y la otra niña, nos va a ayudar a descubrir esta bendición. ¿Cómo podemos nosotros entrar en este misterio? Dialogando con María. Y el diálogo es contemplar el misterio de la encarnación, que ese es el rosario y la visitación, en la segunda parte. Primera parte del rosario: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concepción se confesaba diario
porque ella decía que de miles y una manera ofendíamos a Dios. Y ella nos explica eso en el proceso. María, nuestra madre, es pura. Es la que entendió el misterio. Por eso, yo te invitaría que entiendas esto. A mí me ayudó mucho a comprender mis diferentes retos que tenía en el proyecto de mi vida, cuando comprendí una situación muy interesante en el desarrollo de mi vocacional, la vida vocacional, cuando nuestro Señor nos empieza a invitar continuamente a cada uno de nosotros por medio de las diferentes experiencias que nos hacen a nosotros verdaderamente repensar y retomar nuestra existencia. Y es aquí donde está uno de los grandes misterios que nuestro Dios nos ayuda como a retomar. El silencio es un diálogo amoroso para contemplar el dolor. Les voy a dar un ejemplo. En mi pueblo, la mujer que me enseñó a amar a María tuvo una experiencia muy dolorosa, muy difícil, muy compleja. Tuvo un accidente la familia, donde murieron 2 de sus hijas. Ella quedó también muy golpeada. Y una de sus hijas llegó y empezó a dialogar de la frustración, de la tensión, del cansancio, de la fatiga, de la expresión que le causaba aquella situación tan difícil que su razón y su corazón no alcanzaban a entender. Pero cuando empezó a dialogar con su madre, en lugar de estar también ella en una actitud compleja, le abre el alma y le dice: mi madre es el centro. Si Dios ha querido eso, así Dios lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, también yo lo permito que llegue a mi corazón. Y al aceptar esa expresión de mi corazón, también te doy a ti la bienvenida. Imagínate tú eres mi hija. Y yo perdí 2 hijas. Y yo estoy en esta situación. Y mi hijo está en otra situación. Tú como hija, ¿quién crees que sufre más? ¿Tú que experimentas este dolor como hija o yo como madre que tengo que cargar con todos estos dolores? Para mí fue algo hermosísimo que me ayudó a entender cómo la gracia de Dios viene a darnos una sintonía totalmente diferente. ¿Por qué? Porque era una mujer mariana que contempló el dolor, el sufrimiento, la despedida de sus hijos, así, tan rápido, por medio de aquel accidente. La Virgen María nos recuerda nuestro Señor en 1928, en abril 8, esto. El Señor se lo ha explicado claramente. María, al pie de la cruz, vio nacer mi iglesia y aceptó en San Juan a todos los sacerdotes en su corazón, en lugar mío, y además a la humanidad entera como su madre. Pero hablar de madre es hablar de dolor, de sufrimiento, de angustia, y aquí es donde viene el primer experiencia. María usa el silencio para explicar. El dolor que le causó San José a la Virgen María fue un dolor terrible. ¿Por qué? Porque María va a romper las costumbres judías. Toda mujer que estaba esperando fuera o dentro del matrimonio que no fuera de su esposo era apedreada, muerta. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios la libra de ello y empieza a hacer otra doctrina, otro distinto estilo de vivir la vida de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a la humanidad, reestructura todo el ser, todas las mentalidades, conceptos e ideas que nosotros tenemos de nuestra propia manera de tocar la realidad o de interpretarla. Dios la interpreta desde el contexto total de la salvación. Y a veces nosotros lo detectamos solamente desde una parte de la salvación. Y es el error que cometemos tú y yo. ¿Y qué hace María con el dolor? Se queda en silencio. Y después de que San José también dialoga, se queda en silencio. Y el ángel le habla a San José en el sueño.
y le dice, el silencio es el nuevo diálogo para comunicarte a ti. Es la nueva autopista, es el nuevo horizonte que voy a usar para dialogar contigo. ¿Y qué sucedió? El ángel le dice que no tenga miedo, que la criatura que la Virgen María espera es hijo de Dios, se llamará Jesús, el Salvador del mundo. San José regresa, la toma y ¿qué pasa? Se va a Belén, nace Jesús, el dolor de María que va experimentando en el camino hasta Belén, esperando bebé. El dolor de ella cuando llega que no es recibida y que le ofrecen un pesebre para que nazca. El dolor de María cuando escucha a San José y escuchan también que Herodes viene asesinando a los niños recién nacidos hasta la edad de 3 años. El dolor cuando ella le presentó a Simeón y le dice, este niño es el salvador de muchos en la creación, pero también una espada atravesará tu corazón, porque esa acción te causará mucho dolor. Y está hablando de la crucifixión. Mucho dolor. Este texto de abril 28, 8 de Concepción va a tener una analogía con el texto de la presentación de Jesús en el templo, cuando la Virgen María recibe de Simeón el mensaje de que sufriría por Jesús y por toda la creación. María lo conserva en su corazón y lo medita. Y vemos también el dolor tan grande que causó cuando Jesús sale de Belén y se va a Egipto, y luego después de Egipto se van a Galilea. Y ahí, así sucesivamente podemos ver el dolor de María. ¿Cómo dialoga ella? El dolor siempre en silencio. Yo te invitaría a que antes de que hables, medites. Como dice el Padre Felice Jesús Rullé, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Antes, cualquier tentación, sentimiento, emoción, pensamiento, idea o situaciones confusas o no claras, no expreses algo que no debes. Medita, reflexiona, ora. Te lo digo y me lo digo. Y hay que pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos enseña a dialogar en esos momentos de más tensión, de cansancio, de fatiga. Por eso les presento esta idea, que el silencio es como una plataforma nueva, una autopista, donde ella para. Así como cuando baja el avión, levantan las alas y cambian los motores de regreso, la Virgen María es el que para a todo el ser para que dialoguemos con objetividad las realidades y no nos confundamos con las situaciones. Y es algo que debemos ahorita preguntarnos, y como primera conclusión, la Virgen María nos va a revelar una cosa muy importante, que cada uno de nosotros en el proyecto de la salvación debe trabajar su pureza de su alma y de su corazón y de su cuerpo, porque es allí donde empieza un proyecto nuevo de encarnación mística. Entre más y más dialogues con este proceso, más y más verás a Dios dentro de ti y fuera de ti, y proclamarás a Dios fuera de ti. La pureza de cuerpo y alma es la clave. ¿Por qué nosotros como latinos buscamos una virgen cuando aún como hombres no lo somos? Y porque sí buscamos una virgen, porque no solamente la queremos estrenar, porque no queremos que venga contaminada. No queremos que venga con un montón de ideas inapropiadas. Nosotros queremos enseñarles cómo vivir la vida. Y una mujer pura que no tenga ningún tipo de experiencias es verdaderamente dócil a todo, cree todo. El problema de nosotros como hombres que a veces abusamos de ella y le empezamos a meter una información por pensar que nosotros tenemos el control sobre ella, y nos damos cuenta que no es control, que se vuelve después inseguridades, en traiciones, en negaciones, en muchas situaciones de adulterio que traen al hombre muchas situaciones de inseguridad
y se las pone a su esposa cuando él es el inseguro, no su esposa, porque ella es pura, es transparente y no sabe ni qué es eso, pero no sabe tampoco lo que le causa aquella situación. Y por eso aguantan tanto a los hombres. ¿Por qué? Porque son puras, porque ellas mantienen esa comunicación con Dios en su apertura abierta al amor. Segunda conclusión, el hecho de que nosotros vayamos contemplando en la Virgen María la sexualidad como el regalo más hermoso, también te invita a que tus hijos también compartan con ellos lo que ella compartió con Isabel. Comparte con ellos tus dolores, tus sufrimientos, tus angustias, tus desesperaciones. Cuando mi padre me corrigió por última vez, fue donde yo conocí el dolor de mi padre. Y ese dolor me causó un entendimiento de mi abuela, que murió mi abuela muy temprano y que dejó a mi padre a la edad de 10 años, huérfano. Y ese dolor yo nunca lo había visto hasta después de que murió mi madre, hace 3 años atrás. Pero nunca lo había contemplado tan duro en un padre, en un ser humano, hasta cuando mi padre me lo compartió y la expresión fue los golpes, la frustración. Y cuando mi padre me ayudó a entender que él venía sufriendo por la ausencia de su madre desde muy joven, para mí fue una grande luz y entender los sufrimientos de ese ser que me dio la vida y que buscaba lo mejor de mí, pero que a veces no tenía todos los elementos para hacerlo, por esa misma limitación. Recuerdo yo en un momento determinado a mi madre, y ese es el tercer ejemplo. Cuando yo empecé a tomar mi decisión vocacional y le empecé a platicar a mi papá todas las situaciones que tenía caminando, y me dijo mi padre 2 cosas. Yo te voy a dar una herencia, y es esta: te acompañaré hasta donde tú quieras estudiar. Esa es la primera. Y la segunda, si tú no quieres este camino, en ese momento yo te dejaré de apoyar y empezarás a trabajar. Ya te di todos los elementos necesarios que tú necesitas para ser responsable de tu vida. De aquí en adelante, en el momento que ya tú empieces a trabajar, yo ya no soy responsable, tú eres responsable de tu vida. Y le dije yo quiero tomar esa segunda opción. Me vine para Estados Unidos y después de 5 años y medio me dijo mi padre, y si vas a tomar una opción, por favor te pido una cosa: no traigas a hijos a sufrir antes de tiempo. Segundo, antes de que te cases, ofrécele a tu señora futura un lugar de estabilidad, para que no ande rodando de aquí para allá y de allá para acá. Estabilízate primero tú, para que la ayudes a entrar en ese dinamismo. Cuando practiqué esto por 5 años y medio, entendí que había otro camino nuevo. ¿Saben qué me ayudó a entender eso? El silencio. Yo le consagré a Dios, después de la experiencia del accidente, estar 1 año en silencio. Y a los 7 meses me quedó claro en mi inteligencia y en mi corazón que tenía que dejar aquel proyecto que me había empeñado arduamente y que ya estaba a punto de realizar, pero que el hecho de posponer varias veces el matrimonio me ayudó a pensarlo doble o triple las acciones nuevas. Y entendí que el silencio era el mejor lugar. Como dice el Padre Félix de Jesús Ruller, el silencio es la mejor plataforma para poder encontrarse a Dios y poder ver tú desde tu propio interior cuál es su voluntad. Esta bendición me ayudó a entender eso. Y mi padre, me acuerdo yo que al hablarle a él, le dije, ¿sabe qué, papá? Ya traté de llevar el proyecto segundo que me había dado, pero me doy cuenta que ese no es el apropiado. Ya descubrí muchos elementos y hoy me encuentro ante una nueva propuesta de irme al seminario. Y me dice mi padre una frase: si eso es lo que Dios te pide, cuenta conmigo. ¿Y saben qué hizo?
Yo fui, lo visité personalmente y de regreso se vinieron conmigo. Yo entré al seminario y ellos se quedaron en el departamento donde yo vivía, en la casa de la familia de Pancho y de Celina García, en Huntington Park. Y les agradezco profundamente a ellos, al igual que a María y a Aldo, a Waldo, al igual que a Blanca y el chino Rivas, a la familia Rosas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me ayudaron también a enfocar mi vida, de respetar los ambientes. Esto fue una cosa hermosa de poder entender. Y mi padre, nunca me imaginé yo que en el momento que me iba a decir esa palabra, llegara a mí una iluminación, una luz, una fortaleza, una nueva manera de entender mi propia realidad. Y dije, esto se cierra aquí y me dispongo a lo que Dios quiera. El silencio es la mejor forma para definir cosas divinas. Y por eso con el padre Félix de Jesús Rullé enfatiza, ante todo contemplativos y después hombres de acción. La Virgen María es profesional en ese campo. Por eso yo te invitaría que en lugar de que invites a tu comadre, a tu compadre, a tu prima y a tu prima o a alguien a consolarte, invítala a ella. Reza el rosario diario y verás la diferencia. Porque ella no solamente trae su protección o su presencia, sino también trae la presencia de la Trinidad. María nunca viene sola, viene con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te bendiga en este tiempo y pidámosle a Dios que nos enseñe a dialogar con nuestras propias luchas y dificultades. Y terminemos con esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres. Que esta luz nueva que Dios nos regala los bendiga a ustedes y a mí, y consagrémonos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Dios nos bendiga, los cuide y los proteja a ustedes. Que en este tiempo, donde nuestra Madre Santísima nos invita a tomarla cada vez más cercas en este proceso, nos dé las fortalezas y las gracias para seguir adelante en este camino espiritual. Voy a seguir hablando de María esta semana. Que ella nos prepare y nos introduzca a este plan de la salvación que tenemos en nuestras manos. Y que ella nos bendiga con su protección, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos llenen siempre con su bendición.